volvemos a preguntar, ¿es bíblico entregar los diezmos y ofrendas? Lo leeremos a través de Malaquías capítulo 3, versículo del 7 al 10. Leemos: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Escucha, hermano, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Hermanos, aquí hay una condición y es lo que dicta después el versículo 8. Por ahí dice, hermanos, que usted se ha apartado de sus leyes, ya no las guarda. Él dice, hermanos, que Él se va a volver a usted y lo va a bendecir si usted sigue sus leyes. Usted dice que cumple todas, hermanos. Y aquí este mensaje, hermanos, es para todas las iglesias, para toda persona, hermano, hasta las personas, hermanos, que ni siquiera visitan la iglesia por simple consideración en su corazón que le ha sido enseñado dar los diezmos, aunque incluso no asistan a la iglesia, hermanos. Ellos son bendecidos. ¿Por qué, hermanos? La jerarquía mundial está catalogada por la mayoría de presidentes de compañía multimillonarios en que los judíos, hermanos, reinan, hermanos, por encima de cualquier gentil, por encima de cualquier persona, y son ellos los que están liderando porque ellos mismos saben sus leyes y mantienen los diezmos. Conocí a una persona en Guatemala, hermanos, que aún así, aunque fuera un gran pecador y una persona que podríamos decir a simple vista que estaba ofendiendo a Dios, aún así él daba el diezmo a su iglesia. Y las bendiciones, hermanos, y prosperidad de su negocio nunca se quitaban, porque estaba cumpliendo una ley que le permitía, hermanos, que el devorador no le quitara la parte, hermanos, que Dios le había dado. Vamos al versículo 8, por favor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Repito. ¿Robará el hombre a Dios? Pregúntese, ¿robaré yo a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. No deseo, hermanos, que usted se sienta ofendido por lo que estamos hablando. No quiero que se sienta mal. ¿Ves? Hermano, mi deber enseñarle lo que dice la Biblia. Luego vamos a colocar videos, hermanos, para que usted vea las diferentes posturas. Y luego, partiendo de eso, hermanos, usted tomará su decisión. Y, probándolo, entenderá. Aquí me dice, hermanos, la palabra que usted puede ser un ladrón, puede robarle, porque no está entregando sus diezmos y sus ofrendas. Versículo 9. Y aquí viene el problema, hermanos, que hay una maldición. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Dice, traedlo todos los diezmos a la folía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. ¿Cómo dice? Probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si usted prueba a Dios, hermanos, a través de los diezmos y las ofrendas, hermanos, si usted hace un pacto con el Señor entregándoselos correctamente, dice aquí que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Creo que no hay nadie, hermanos, que en realidad quiera ser maldecido, porque aquí mismo me dice en el versículo 9 que hay maldición. Y me dice, hermanos, que yo he robado. Si usted entiende quién es Dios, y que usted dirá, hermanos, sí, Dios es hermoso, Él sabe y me conoce el corazón. Usted puede decir muchos días, hermanos, de que por quererlo Él lo puede amar. Sí, hermano, Dios lo ama. Pero si al principio, como dice, que usted se ha apartado de Él, porque ya no sigue sus leyes, Él pide, hermano, que se acerque a usted. ¿Por qué? ¿Por qué le es tan difícil entender esta parte? ¿Por qué quiere hacer las cosas a su manera? ¿Por qué no las hace de la manera en que Dios quiere que las haga? Querido hermano, es importante, hermanos, que usted tenga esto en su corazón. Y hermanos, y deseo que hoy y mañana, hermanos, puedan entender que esos diezmos y las ofrendas, hermanos, son importantes para su vida. Así, hermanos, como guardar el día del Señor, hermanos, como ofrendar, como diezmar, es importante que usted pueda entender que esto, hermanos, es parte de una vida cristiana. ¿Por qué se pregunta esto, hermanos? Si es necesario darlo. Es impactante, hermanos, que usted tenga este tipo de preguntas sobre el diezmo completo y las ofrendas en su mente.
Voy a parar por un tiempo, hermanos, lo que hemos estado hablando. Sí, hermanos, vamos a hablar todavía del Apocalipsis. Pero necesito que usted pueda, así como guarda el día del Señor el domingo y lo santifica, el dar los diezmos es algo crucial en nuestra vida como cristianos. Hermanos, eso se debe a que todo está directamente relacionado con nuestra salvación. Diga conmigo salvación. Entonces, hermanos, el guardar el día del Señor y el dar el diezmo son una muestra de que tenemos al menos una pequeña fe para ser salvos. Para ser salvados del infierno y ir al reino de los cielos se necesita, hermanos, fe. Sin embargo, no es mi intención cargarlos, repito, con este mensaje, sino que simplemente quiero hacerles saber el camino de la salvación, hermanos, y que conozcan el secreto para recibir verdaderas bendiciones. Algunos creyentes, hermanos, de poca fe no pueden diezmar todavía. Aún así, lo más desconsolador, hermanos, es en el caso de aquellos creyentes que teniendo fe no dan el diezmo porque no conocen la verdad. Ellos están intentando llevar una fiel vida creyente, mas si ellos, hermanos, no son reconocidos por Dios y no pueden recibir sus bendiciones, qué doloroso es presentarse delante del Señor. Entonces este mensaje, hermanos, les voy a aplicar en detalle sobre el diezmo con unos ejemplos prácticos y anhelo que a través de este mensaje logre entender cabalmente el tema del diezmo completo y las ofrendas, y que cada uno de ustedes habite de lleno en la voluntad de Dios. Amén. Sobre todas las cosas, hermanos, yo lo animo a que entienda el por qué es bíblico, por qué damos diezmos y ofrendas, y que por qué se lo tiene que entregar a Dios con fe. Y al hacerlo, ruego en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, ahí donde está, hermano, que no tan solo reciban salvación y alcancen el reino de los cielos, sino también para que sus depósitos en la tierra sean llenos, sean bendecidos. Querido hermano, ante todo, vamos a profundizar el concepto y el origen del diezmo. El diezmo, hermanos, consiste en dar una décima parte de nuestro ingreso a Dios. Entonces, ¿cuándo y de qué manera se estableció esta ley? ¿Por qué tengo que hacerlo? Hermanos, el pueblo de Israel escapó de Egipto. Y cuando la ley del diezmo se oficializó y comenzaron a darle a Dios, hermanos, ese diezmo. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos en Génesis, hermanos, incluso, donde Abraham, Jacob dan diezmo. Eso significa, hermanos, que los patriarcas de la fe ya se habían dado cuenta de que debían de darle a Dios, incluso antes de que se estableciera como una ley. ¿Cómo esto, hermanos, es posible? Hoy en día, queremos no hacerlo, y estos padres de la fe, Jacob y Abraham, lo hacían sin aún establecerse la ley. Lo hicieron con Melquisedec. Debido, hermanos, a que aman a Dios y usted se comunica abiertamente con Él, debería de hacerlo. Y ellos, hermanos, que lo hacían libremente con Dios, supieron que su voluntad era que le llevaran el diezmo a Dios. Dios permitió, hermanos, que la gente volcara ese diezmo en obras para Él, y puede ver qué bendecidos eran, tan bendecidos, hermanos. Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, que dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, significa que la casa de Dios, o sea, el templo, y hay alimento en mi casa, comprende un significado en lo físico, que debe haber alimento físico, pero también encierra un significado espiritual. Es decir, hermanos, Dios nos está diciendo que debe de haber alimento en su casa, alimento espiritual para muchas almas. Hermanos, eso significa que no debe de escasear en la casa de Dios, para que así las personas honren y muchas almas sean salvas. Durante el Éxodo, cuando esta ley, hermanos, fue primeramente dada, el diezmo ofrecido a Dios fue volcado en el reino de Dios. Tras el Éxodo, hermanos, Dios apartó de entre las 12 a la tribu de Leví para sí. La tarea, hermanos, de los hijos de Leví era únicamente servirle a Dios. Entre ellos existía Aarón y sus hijos, y debían continuar siendo sacerdotes a lo largo de sus generaciones. Por eso se llaman levitas, hermanos. Estos restos de los levitas, Dios les encomendó la tarea de guardar el templo y de mantener las cosas que en él habían. Entonces, hermanos, luego de que los hijos de Israel entraran a la tierra de Canaán, todas las demás tribus recibieron su herencia de la tierra. Pero no fue así con los levitas. En vez, hermanos, de recibir tierras, ellos debían de llevar los diezmos y ofrendas a Dios que el pueblo daba. Encontramos, hermanos, esto en Deuteronomio capítulo 18, versículo 1 al 2, donde dice que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví,
no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas, hermanos, quemadas a Jehová, de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como les ha dicho. Hermanos, al mismo principio se aplicaba hoy en día. Para pastores, hermanos y levitas que trabajan en la iglesia, Dios mismo es su herencia. A través de las ofrendas que los miembros de la iglesia dan a Dios, la casa de Dios, es decir, las finanzas de la iglesia se llenan. De ahí mismo, hermanos, salen los sueldos de los pastores y de los levitas. La iglesia, hermanos, asume la responsabilidad de sus sustentos para que de ese modo ellos puedan concentrarse solo en el trabajo para Dios. Y aquellos que reciben el dinero de Dios no pueden tener ningún otro trabajo del mundo. En mi caso, hermanos, como su pastor, yo tengo un trabajo, tengo una pequeña empresa, hermanos, que me permite tener, hermanos, generación de ganancias, las cuales me permiten, hermanos, suplir las necesidades incluso de la misma iglesia, tal cual el Señor me lo solicitó, y de esa manera funciona. Yo no tomo, hermanos, nada que tenga que ver con la iglesia, de los diezmos y las ofrendas, y sí se hará si en dado caso Él lo solicita. Como en el caso de los pagos, hermanos, puede suceder pagos del local, pagos de la comida, pagos, hermanos, de las Biblias, y lo demás se hace de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a mi voluntad. Y aunque claramente, hermanos, mi relación con Dios es de tal confianza que yo puedo decirle a Él, hermanos, que claramente todo esto le pertenece a Él. Esto que usted está viendo, la cámara es de Él, la computadora de Él, este micrófono, hermanos, que no va a salir, ¿se ve aquí? Es de Él, esto es de Él, lo que yo tengo vestido, hermanos, es de Él. Todo le pertenece a Él y todo lo mío es de Él. Y por lo tanto, en la misma confianza también, hermanos, porque Él sabe y conoce mi corazón que no tengo nada de codicia. Y esta codicia, hermanos, establecerá, hermanos, una relación con Dios y el hombre, con Dios y el pastor. Si así fuera, hermanos, si yo me dedicara como me dedico en este momento en una obra, como un trabajo para Dios, ¿debería de ser correcto entonces que tomara de los diezmos y de las ofrendas? Debería de ser. Pero aún así, hermanos, no lo hago por temor a usted mismo, que necesito que usted sea salvo. Y Dios sabe, hermanos, que en esos tiempos es más difícil, porque personas como yo o como otro pastor pueden ser juzgados porque creen, hermanos, que el dinero que ingresa a la iglesia, el pastor se beneficia y es multimillonario, y viendo otras personas que tienen necesidades y no ayudarlos. Aunque, hermano, así lo haríamos si el dado caso Dios lo solicita y Dios lo pide. Y Él mismo me ha dicho cómo hemos detenido obras en iglesias o en situaciones porque vemos, hermanos, que en realidad hay apoyo, pero después no les interesa el apoyo, sino que quieren más y quieren más. Y Dios para el apoyo a estas personas porque en su corazón no entendieron que en la misma necesidad, aparte de ser agradecidos, tenían que ser justos y no buscar beneficio para sí mismos. En el caso, hermanos, de los misioneros, y hay misioneros que reciben ofrendas misioneras por parte de las iglesias, deben únicamente concentrarse en el trabajo misionero estas personas. Y hermanos, en caso de que estos misioneros que se solventan a ellos mismos pueden tener trabajos incluso aparte en los países donde está. Pero deben de recordar, hermanos, que nunca podemos gastar el dinero de Dios que fue dado como ofrendas para propósitos personales. Debemos gastarlo, hermanos, solo para obras para Dios, es decir, en cosas que estén directamente relacionados con salvar almas. Por ejemplo, hermanos, aparte de los sueldos para pastores y levitas, hay obras misioneras, eventos de la iglesia, mantención de la iglesia, obras de caridad. Hoy en día, hermanos, vemos que algunas iglesias que invierten del dinero de Dios en negocios mundanos para obtener ganancias, pero inclusive, hermanos, aunque quizás puede irles bien, eso no está bien ante los ojos de Dios. Pero, hermanos, tengan siempre presente que el dinero de Dios es santo y preciado. Querido hermano y hermana en Cristo, el diezmo, hermanos, es un mandamiento de Dios y constituye el fundamento de las finanzas de la iglesia. Sin embargo, la razón por la cual debemos dar el diezmo no es tan solo para mantener las finanzas de la iglesia. Existe, hermanos, una razón mucho más importante. Escuche bien. La primera razón, hermanos, por la cual debemos de darlo es como una prueba de que creemos ¿en quién? En Dios. En otras palabras,
Dar el diezmo viene a ser uno de las normas de la salvación. En el pasaje de la lectura de hoy, en Malaquías capítulo 3, versículo del 8 al 9, vemos con claridad que existe una relación íntima, hermanos, entre dar el diezmo y la salvación. Vamos a buscarlo, hermanos, porque lo acabamos de mencionar. Pero en este versículo es donde está más detallado. Dice: robar el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermanos, el no dar los diezmos y ofrendas, entonces, a Dios es robarle. Lo digo yo, lo dice la Biblia. Si usted, hermanos, omite la Biblia, entonces debería de omitirla toda, porque en realidad lo que está haciendo, hermanos, es buscar un beneficio con esto que le gusta y con esto que no le gusta, dejarlo. ¿Acaso será de esta manera, hermanos, que Dios quiere obrar? Quiere que entonces lo que hubiéramos hecho, hermanos, es quitar los versículos, los capítulos, y de verdaderamente exonerar estos capítulos o versículos para que verdaderamente no nos bendijeran y no los ocupáramos ni los leyéramos en la iglesia. Deberíamos de tacharlos entonces. La Biblia que yo hice. Hermanos, si eso ya es un pecado, robarle a otra persona, ¿se imagina entonces cómo será robarle a Dios? Entonces, hermanos, ¿por qué significa que le estamos robando a Dios cuando no le entregamos los diezmos? Al decir verdad, el 100% de todo lo que ganamos le pertenece a Dios. Al escuchar esto, habrá quizás quien pueda preguntarse: yo trabajo y lo que gano es mío, ¿por qué es de Dios? Hermanos, por ejemplo, supongamos que un granjero trabaja arduamente y obtiene una gran cosecha. Mas ese granjero no puede decir que toda la cosecha le pertenece solo a él. El motivo, hermanos, es que él no lograría conseguir toda la cosecha con solo esfuerzo humano. Dios es quien quiere la semilla. Dios da el suelo, el agua, el sol, el viento, la lluvia. Él es quien permite que brote y dé fruto. Asimismo, es Dios quien nos da la salud y la sabiduría para trabajar. Por supuesto, hermanos, en la actualidad existen muchísimas clases de trabajos y muchas maneras de ganar dinero. No obstante, hermanos, en este principio se aplica a todos ellos. Toda la industria se basa en la naturaleza, la cual fue creada por Dios. Y después de todo, la vida misma y todas las cosas en este mundo provienen de Dios, creador, y todo le pertenece solo a Él. Sencillamente, hermanos, Dios nos permite disfrutarlo en tanto trabajemos y nos afanemos mientras estamos transitando la cultivación humana en la tierra, dando el diezmo. Estamos reconociendo esta realidad, estamos reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas materiales. Dios les ha dado tantas cosas a sus hijos y solo debemos de darle un 10% de todo eso. Si ni siquiera le damos aunque más, no sea solo el diezmo, después de que Él nos bendijo con tantas cosas, ¿qué clase de corazón tenemos? Como Dios se lo dijera, es un corazón de ladrón. Es robar de por sí es pecado, pero lo peor de no ofrecerle nuestros diezmos a Él es que estamos dejando ver que no le creemos, que no tenemos fe. El pecado más grave es no creer en Dios creador y en su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Si no creemos en Jesús, entonces no somos salvos. Pero de seguro, hermanos, habrá alguien que diga: yo creo en Dios, pero ¿por qué darle el diezmo significa que yo no creo en Él? Dios es espíritu. ¿Cómo nosotros, que tenemos un cuerpo físico, creemos que Dios es espíritu? Dios nos ha probado y demostrado su gran amor por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo, quien también nos lo mostró a través de su sacrificio. Lo mismo sucede, hermanos, con nosotros. Mientras tengamos este cuerpo físico y vivamos en este espacio de la primera dimensión, una de las maneras más importantes que tenemos que mostrar nuestro corazón es a través de las cosas materiales. Al dar esas cosas materiales podemos demostrar nuestra fe y amor por Dios. Claro, hermano, está que no solo mediante cosas materiales, sino también lo podemos expresar a través de la adoración, la oración, la alabanza, la fidelidad, las obras de caridad. De igual modo, el valor para cada persona es diferente. Mas las cosas materiales, hermanos, son comparadas con la vida misma para la mayoría de las personas. Del mismo modo, Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 21: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Por lo tanto, si creemos, hermanos, verdaderamente en Dios, le daremos el diezmo, el cual es la prueba mínima de nuestra fe. Cabe aclarar, hermanos, que la salvación no se decide por si damos o no el diezmo. Algunas personas dan diezmo hipócritamente solo ante los ojos de los demás. Ese tipo de diezmo, hermanos, dado sin fe, no tiene nada que ver con lo que Dios quiere de sus hijos.
También están aquellos que puedan dar el diezmo con fe, pero como no conocen la verdad, creen que darlo les garantiza únicamente recibir bendiciones. Algunos incluso te enseñan que si dan el diezmo entonces serán bendecidos, pero en realidad no tenemos que darlo. Lo que debemos recordar, hermanos, es que sin importar cuánto trabajemos para Dios, si no le honramos con nuestros diezmos, es que no hemos sido salvos o que nos avergüenza la salvación. Y esta salvación, hermanos, se les garantiza a aquellos que no dan porque no conocen con claridad la verdad. Esto se aplica también a aquellos que no dan porque no saben, porque si darían el diezmo completo en caso de conocer la verdad. Hermanos, ustedes ya conocen cuál es la voluntad de Dios y la verdad. Por tanto, hermanos, los exhorto a volverse a Dios y obedecer su palabra, aun si hasta hoy nunca antes han diezmado. Y al hacerlo, hermanos, oren en el nombre del Señor para que sus cuerdas del amor de Dios lo sostengan y alcancen salvación perfecta, hermano y hermana. Nuestro Padre Dios no tiene necesidad de nada. Dios no nos manda que le demos diezmos y ofrendas para sacar provecho de nosotros. Dios nos deja la ley del diezmo para que nosotros, sus hijos, seamos bendecidos. La segunda razón, hermanos, por la que debemos de dar el diezmo es para recibir bendiciones. Dios no nos dice que le demos el diezmo para cargarnos con un peso sobre nosotros. El pasaje, hermanos, dice en Malaquías 3:10 que traigamos todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, Dios desea ardientemente que sus hijos crean sus promesas y le obedezcan, que hasta nos dice que le probemos. Mateo capítulo 4 versículo 7, Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Del mismo modo, hermanos, no podemos agradar a Dios sin fe. Pero en caso de los diezmos, Dios nos dice que inclusive lo probemos. Él dice, hermanos, que aún los que dudan y que no confían, que lo prueben para que de ese modo crean y obedezcan. Es el amor de Dios Padre, hermanos, el que desea salvarlos y bendecirlos, inclusive mediante tales medidas extremas. Los padres terrenales siempre quieren dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más Dios querrá darnos solo cosas verdaderamente buenas? Aún así, Dios quiere darnos todo lo posible. Él no puede darnos desmedidamente, porque en el reino de Dios existe la justicia. Si Dios les diera a sus hijos bendiciones sin ninguna razón justa, el enemigo Satanás lo objetaría. Por consiguiente, debe de existir alguna razón por la cual Dios nos otorga las bendiciones. Es la ley de la naturaleza. El fruto nacerá, hermanos, solo después de haber sembrado la semilla y que ésta brote. Lo mismo sucede en el reino espiritual. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Debemos sembrar la semilla de la bendición para cosechar bendición. Como una especie de base para recibir bendiciones, Dios encomendó a sus hijos darle lo mínimo, o sea, el diezmo. Dios nos permite, hermanos, darle semillas más pequeñas para que así recibamos abundantes bendiciones en el tiempo justo. De ese modo, seremos reconocidos como verdaderos hijos de Dios al honrarle con nuestros diezmos. Entonces, hermanos, podremos recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos. Claro está, hermanos, la cantidad de bendiciones o el tiempo de bendición puede variar en cada persona. Esto es porque Dios le da a cada uno lo mejor en los momentos más apropiados. Y es mi anhelo, hermanos, que puedan ustedes sentir el amor de Dios, quien desea bendecir a sus hijos a través del diezmo. Querido hermano y hermana en Cristo, se dice que hoy en día es muy difícil para la gente joven conseguir empleo. Ustedes lo saben, en estos tiempos, hermanos, duros, supongamos que una empresa cualquiera les asegura puestos de trabajo para los que toman un examen. El bienestar del empleado está asegurado, al igual que su futuro. ¿Nos dejarán muchos jóvenes de tomar ese examen entonces? Solo por ese examen. Hermanos, el diezmo que Dios nos manda es como esa oportunidad. Solo si le damos a Dios los diezmos, Dios nos ha prometido que nos bendecirá. Entonces, ¿por qué no simplemente lo hacemos? Nunca nos significará ninguna pérdida para nosotros, hermanos. Si guardamos el día del Señor, lo santificamos y le honramos con los diezmos, Dios nos guardará de enfermedades, calamidades, de accidentes, para que de ese modo no tengamos ningún gasto inesperado. Y por el contrario, hermanos, Dios nos llenará abundantemente, y por sobre todas las cosas, nuestras almas prosperarán cada día y nos permitirá arrebatar mejores moradas
en el reino de los cielos. Dios nos permite, hermanos, disfrutar de asombrosas bendiciones que no pueden ser comparadas con nada en esta tierra. Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Oro en el nombre del Señor para que confíen en este Dios que cumple sus promesas y quien está lleno de amor, para que recibamos las rebosantes bendiciones que tiene Él para nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a colocar unos videos, hermanos, y deseo que a través de estos videos, hermanos, que son diferentes, hermanos, en mensaje, podamos complementar aún más de esto, hermanos, que tiene que ver con qué es bíblico entregar entonces los diezmos y ofrendas. Y recuerden, hermanos, el día de mañana también vamos a hablar de esto. Quédese con nosotros, vamos a silenciarnos un momento y coloco el video y luego regreso.